Vale, pues bueno, vamos a empezar un poco comentando el porqué del ciclo de charlas que hemos estado organizando. Lo primero y fundamental es que no sale de ningún colectivo concreto, sino de un grupo de personas que de una manera espontánea hemos decidido, pues bueno, que viendo un poco las dificultades organizativas de afrontar este caso represivo y por otro lado lo difícil que suele ser llevar a sitios más allá del sur grande de Madrid, por decirlo de alguna manera, determinados debates, pues organizarlos nosotros mismos. Hemos organizado esta misma actividad en Pinto, el otro día en Leganés, hoy aquí en Aranjuez y luego posteriormente el 27 de junio tenemos la misma actividad en Cienpozuelos y bueno, pues también teníamos previsto hacerlos en los dos lados, pero bueno, si van saliendo los y las compas, pues lo dejaremos parado. Comentar que es una cuestión bastante subjetiva, que ha salido eso, ni siquiera de un colectivo de gente que ya estuvimos organizadas antes, sí de personas que formamos parte del entorno libertario unas y del entorno antirrepresivo revolucionario otras, pero entendemos que la subjetividad puede hacer que ni siquiera pues, personas de las que han estado encarceladas o que formen parte de otros grupos de apoyo tengan por qué compartir estas cosas. Pero sí que queremos formar parte de ese debate, ¿no?, que se lleva dando en el Estado español estos últimos años, en el entorno anarquista bastantes años más y bueno, pues aportar un poco este granito de arena. No es tanto una charla, porque pensamos que los datos son conocidos por todas las personas o son fáciles de conocer a través de internet, sino más unos apuntes para el debate. Intentaré ser lo más breve posible, porque hace calor, porque hay otra actividad después, porque a lo mejor el debate es más interesante que las propias propuestas y bueno, en cualquier momento si acaso, pues vamos preparando, vamos comentando sin problema, ¿no? Por una parte, lo que ha comentado el compa, aunque es evidente que debido a la situación económica y social actual la represión ha aumentado y aunque es evidente que en el entorno anarquista hemos vivido casos represivos tanto o más importantes como los de esos últimos 2 años, sí que existe una continuidad lineal en el tiempo en los 3 últimos puntos fuertes de golpes represivos al anarquismo específicamente, ¿no? Él comentaba el caso de noviembre de 2013, son 5 personas las detenidas, 2 las encarceladas, las compañeras de Chile, acusadas del atentado en la Basílica del Pilar, de formar parte de un grupo, vamos a dejarlo en fantasmagórico, hasta que no avance más el proceso judicial y demás, comando insurreccionalista Mateo Morral, una acción como mínimo extraña, para quien conozca un poco el entorno libertario del Estado español, una reivindicación más extraña todavía, no necesariamente falsa, o sea, no estamos hablando de eso, puede ser perfectamente verdadera, pero como mínimo no muy habitual, ¿no? Posteriormente, ya en el año 2014, a finales, se desarrolla la Operación Pandora, también una gran cantidad de personas detenidas, una cantidad importante de personas encarceladas, en ese caso fueron 7, que además como cuestión extraña salen con una inusitada rapidez. En años anteriores, caídas en el año 2003, 2005, fue bastante habitual que compañeros estuvieran presos durante bastantes incluso años, ¿no? En este caso, con una acusación tan importante, ¿no?, pues un poco la trilogía, ¿no?, de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos, atentados y demás, que la gente salga al mes y medio, o es por entender de las pruebas, o nos puede hacer indicar que es una cuestión más política que jurídica, ¿no? Y esto se está volviendo a repetir, en gran parte, pues mira, nos alegramos porque si las compas salen antes, ahora con piñata. En este caso, y después de muchos años, la operación represiva se centra en Madrid. Hacía muchos años que si no era por una cuestión casual, y bueno, en este caso, en este local, pues todos sabemos cuál es esa casualidad, que se encuentra en nuestra ciudad, participando en unas movilizaciones, pero específicamente contra una ciudad, contra militantes que están militando en esa ciudad, hacía años que no ocurría. En este caso son detenidas una grandísima cantidad de personas, que luego analizaremos nuestros porqués, o por qué pensamos que ha sido así, y son encarceladas las 5 personas, como sabéis, 3 de ellas salieron en libertad hace un par de días, y otras 2 pensamos que están a la espera de salir a libertad, pero bueno, hay una serie de cuestiones que no tenemos claras y no queremos avanzar. En los 3 casos se habla de una organización existente, como son los GAC, los grupos anarquistas coordinados, incluyéndolas dentro de
de una organización a nivel internacional, que es la FA Informale, la Federación Anarquista Informal, considerada como grupo terrorista por la Unión Europea, de la cual GAC sería solamente una parte, ¿no? Y los diferentes nombres reales o ficticios de los que la prensa habla, ¿no? Este es el principal hilo conductor, que lo separa de otras cuestiones represivas contra otros sectores sociales y políticos, que los hay y está siendo muy duro, y lo separa también de la represión anterior a otros sectores o en otros momentos al movimiento libertario. En este caso, es la continuación de la línea GAC-Free y la intención de convertirlo todo en la sucursal española del terrorismo anarquista. Así un poco utilizando este lenguaje tan periodístico, ¿no? tan visual. Lo importante no es tanto la mierda que haya soltado los medios de comunicación. Yo recomiendo leer en las hemerotecas El País, que se ha destacado en los últimos años por una agudeza periodística sin par y unos análisis también espectaculares, más que otros periódicos, porque en este caso pues supongo que la línea directa con la policía la tenían más bien ellos. Pero aparte de las babas que hayan podido soltar, queremos analizar un poco qué había en el entorno policial, qué había sobre todo en el entorno político, porque consideramos que fundamentalmente esto ha sido una operación política, no tanto policial, no tanto jurídica y evidentemente no tanto mediática. Aún así sí que queríamos hacer una previa, ¿no? del análisis de la prensa, ¿no? La prensa como creadora de opinión y como creadora de una situación previa que allane las detenciones. En el caso concreto de las personas de Chile, nosotros siempre insistimos en la cuestión del racismo que destilaba mucho de los artículos. Mientras en los años anteriores, cuando hablo de años anteriores, hablo a partir del año 2002 aproximadamente, y yo creo que bastantes personas podéis contextualizar más o menos los golpes represivos, y si no, no queríamos hacer mucha cronología porque es fácil de consultar esos datos, ¿no? Cuando se habla de esas detenciones, de esos encarcelamientos a lo largo de los últimos 10-15 años, cuando se intentaban buscar relaciones internacionales era fundamentalmente con países europeos, principalmente Italia. Los italianos, reales o inventados, eran los cabezas de grupo, los ideólogos, la gente que entendía de cuestiones técnicas. Sin embargo, las personas, en este caso cuando son detenidas las 5 personas en Barcelona, 4 de ellas son latinoamericanas, 3 de nacionalidad chilena, una argentina y otra persona, bastante por error, de nacionalidad italiana. En el caso de las personas latinoamericanas, todo el rato se habla constantemente de las ansias de matar. El país llega a hablar en algún momento de que se estaba preparando ya para atentados personales. No sé si incluso creo recordar una frase que se hablaba de sed de sangre, y pensamos que no es casual el hecho de la nacionalidad de estas personas, lo cual se liga mucho con la política migratoria en los últimos años del Estado español y la criminalización per se de las personas de origen migrante, evidentemente de los países del sur, ya sea de Latinoamérica, ya sea de África, ya sea de Asia. También se empieza a hablar, ya se había hablado evidentemente de insurreccionalismo, bueno, pues los epítetos han sido diferentes a lo largo de los años. Ha sido antisistema, ha sido radicales, pero el epíteto ya directamente de anarco-insurreccionalista y de hablar directamente ya con nombres que hablan directamente de la constelación del insurreccionalismo es nueva. Hace 10 años se hablaba de colectivos como Cruz Negra como insurreccionalistas, cuando por ejemplo Cruz Negra llegaba a ser una federación en el Estado español, ¿no? En el país lo llega a ligar en algún momento con Al-Qaeda, hablando de los grupos de afinidad y de la informalidad, se llega a ligar en un artículo con Bin Laden. Entonces, evidentemente, cualquier persona que haga un análisis medianamente decente de la realidad, es muy fácil sacar las falsedades, pero todo eso vaya, no es una cosa que queda, es evidente. Esto por un lado. Y luego por otro lado, que está muy ligado también con la prensa, porque la prensa en este sentido lo que sirve, aparte de allanar ese camino, ¿no?, sirve como amplificador de las tesis policiales. Muchas veces ni siquiera jurídicas, porque hemos visto que se han ido tumbando. Pero sí en este caso las policiales, y bueno, también recomendar algunas declaraciones de Ignacio Cosidó, el director de la policía, que no tienen desperdicio, ¿no? Y bueno, la verdad es que parece un poco ahí, parece estar profesional la policía, cosa que en muchos aspectos de estas operaciones es evidente que además no lo ha sido, ¿no? En este caso, lo que liga las dos últimas operaciones, Pandora y Piñata, que son una continuación en realidad una de la otra,
Lo que en realidad ha ocurrido es que habrá habido alguna especie, imagino, de pelea entre juzgado dentro de la Audiencia Nacional y no se han pasado uno a otro el caso, porque es evidente que es una continuación, pero vamos, de una manera clarísima, ¿no? En muchas secciones y todo, ¿no? Una de las cuestiones que llama mucho la atención, que no era habitual en el Estado español... Sí, bueno, un apunte. O sea, con esto de los juzgados está claro que lo que ha pasado es que en la Audiencia Nacional ya no está ETA judicializada. O sea, entonces, lo que ha pasado es eso, ¿no? Estar en paro. Y ya no saben cómo quitarse el trabajo uno a los otros. ¿Cómo se tapa el otro? Volviendo un poco eso, a lo llamativo y a la concreción de estos casos, ¿no? lo que lo diferencia de casos de años anteriores es esto no es una aportación nuestra, lo he leído en algún comunicado, son unas operaciones muy a la italiana. Son a la italiana, por ejemplo, los nombres tan rimbombantes, ¿no? Tan llamativos, ¿no? Pandora, Piñata, aparte de insultantes para nuestras compañeras, son muy parecidas a los nombres italianos, ¿no? que ya de por sí el propio nombre como que es muy llamativo, es muy periodístico, es muy visual, es incluso cinematográfico en algunos aspectos. En este caso se le ha conseguido dar la vuelta, por ejemplo, con el tema de Pandora, y se ha conseguido un efecto comunicativo muy amplio por parte del entorno solidario con las compañeras, ¿no? Y por otra parte, lo que he comentado también, el gran número de detenidos. En el caso de Pandora, principalmente en Barcelona, pero en el caso de Madrid detienen a la gente acusada de formar parte de los GAC, a la gente que estaba durmiendo en esa casa en esos momentos, y también a la gente que a lo largo de la jornada subsiguiente va a recoger las pertenencias y a arreglar el destrozo de la policía. Nunca se había hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Queda muy bonito en el país, en el mundo, hablar de 39 o 40 detenidos. No es lo mismo hablar de 39 que hablar 15. Evidentemente salieron a las pocas horas, menos 15 personas que eran las que tenían las acusaciones más importantes, ¿no? Pero lo que se fija en una sociedad que se basa en la rapidez de información y en ir olvidando lo que ha pasado media hora antes, es que hay 40 personas que en la prensa aparece todo junto con unas acusaciones importantísimas. Imaginaos, relaciones internacionales, hablaba de Bolivia, de Indonesia, de Italia, de Chile, que si explosivos, que si tendencia a matar. Hostia, eso da miedo. Si eres un ciudadano normal, dices, hostia, son 40 personas. Es que desmantelaban comando de 3. Dices, hostia, con esta gente. Y eso llama mucho la atención. Y otra de las cuestiones fundamentales a la hora de hacer ese ruido, ¿no? Ese bombo, es la cuestión del allanamiento de espacios emblemáticos, ¿no? Espacios emblemáticos que no necesariamente tienen una relación con el caso. Y voy a poner un ejemplo muy concreto porque en Madrid es un poco más difícil llevarlo, que es el ejemplo de la Casa de la Montaña. En Pandora, a finales de 2014, se allana la Casa de la Montaña durante varias horas, en la cual no hay ni una sola de las personas que es detenida tiene relación en ese momento con esa casa, no hay ni un detenido a lo largo de esa jornada que viva, resida temporalmente o participe allí, no hay un desalojo de ese espacio, sin embargo hay un registro de unas 8, 9, 10 horas. ¿Por qué razón se hallan entonces esa vivienda y ese centro social? Evidentemente porque es el espacio emblemático del movimiento de ocupación barcelonés, que ha sido capaz, el entorno alternativo barcelonés, y hablo alternativo en el sentido muy amplio de la palabra, porque la Casa de la Montaña no es un espacio en el que haya fundamentalmente anarquistas, sino en los últimos años gente autónoma y muchos independentistas catalanes. Porque es una manera de dar un toque a todo ese movimiento. Un movimiento que en momentos muy puntuales, llámese Cambies, llámese Huelga General, llámese caso del Parlamento, ha sido capaz de enfrentarse, aunque sea al poder municipal barcelonés, que es la segunda ciudad más importante del Estado español. Y todo eso, el tema internacional, el número de detenciones, los nombres, casas que todo el mundo conoce, o sea, es muy fácil que cualquier persona que haya hecho turismo le suene la Casa de la Montaña, porque se ve, porque es conocida, o sea, la gente pasa y le queda. Entonces, esa sensación como de estamos atacando un peligro realmente importante e inminente. Evidentemente, las personas que participamos en el movimiento sabemos que eso no es real. Desgraciadamente, y hablo claramente, de manera, me da un poco de pena, es cierto que en esos últimos años de repunte de la conflictividad social, los anarquistas y en el sentido amplio, los sectores
no diría revolucionarios, pero sí con cierta confrontación al sistema vigente, no hemos sido capaces de llevar el pico de enfrentamiento más allá, como hubiera sido deseable y como era esperable en algunos momentos, no se ha sido capaz, y a pesar de ello se está actuando como si la posibilidad de alguna serie de acciones o de capacidad subversiva fuera inminente. Entonces, ¿por qué en este caso se elige a los anarquistas, como en otras ocasiones ha sido otros sectores políticos y sociales, cuando todo el mundo sabemos, o es muy fácil de saber, de analizar, que no somos ese peligro inminente que el Estado está vendiendo que somos, ¿no? En ningunos aspectos, ni siquiera ni en el sector armado, como en este caso se ha atacado, ni en el sector social, ni en el sector sindical, y es evidente que no lo somos. Pues, por una parte, porque esto es un tanto orwelliano, ¿no? El Estado necesita enemigos internos y enemigos externos. Y como se ha comentado antes, tras la estrepitosa caída y el fracaso del independentismo vasco, no existe ese enemigo interno. Ese papel de ogro lo tuvo durante el franquismo, durante todo el franquismo, los comunistas, en el sentido amplio, además, daba igual un poco. El caso era que todo lo que pasara fueran los comunistas. Fueran, no fueran, hubiera sectores disidentes del comunismo que pudieran ser realmente revolucionarios, no lo fueran, siempre eran los comunistas. Ese papel lo retoma la democracia tras la absorción por parte del sistema de gran parte de los sectores de carácter marxista-leninista y la derrota militar de los pocos sectores armados del comunismo, el independentismo vasco. Todos sabemos cómo acaba, en una derrota militar y en una derrota política, y ese sector ahora mismo queda vacío, ahora mismo socialmente ese sector no existe, ese actor más bien. Se intentó hacer con el independentismo gallego, no sé si os recordáis, hace cosa de 4 o 5 años, que parecía, vamos, que la cosa estaba a punto de estallar en Galicia, que tenía una capacidad militar parecida a ETA, muy superior al Grapo, que tenía no sé cuántos militantes, que en el 22M, hace 2 años, cuando se lía en Madrid, habían bajado, había la fuente que hablaban de 500 militantes de resistencia galega, una serie de cosas, bueno, pues bastante fantasmagóricas, pero pensamos que no ha cuajado ese actor, ¿no? Por 2 razones fundamentales. Una, porque es evidente que ese sector, real o no, o lo poco real que exista, no es capaz de enfrentarse al Estado español. Y segundo, la capacidad globalizadora que tenía ETA y el independentismo vasco de causar un miedo social a una persona de cualquier parte del Estado, el independentismo gallego no lo tiene. Sabemos que es algo puramente subjetivo, pero todos nos acordamos hace cosa de 8, 10, 15 años, quien tenga más edad, pues más, que un tío de Cádiz podía estar perfectamente asustado de, hostia, que me van a poner un atentado lo de la ETA. Sabemos que es mentira y que es una falsificación histórica del Estado español. Pero ese miedo existía, era creado, pero existía. Nadie se imagina un tío de Cádiz teniendo miedo ahora de que un tío de resistencia galega le vaya a poner un bombazo, ¿no? Más o menos es un poco... Por otra parte tenemos el enemigo externo, que el enemigo externo durante muchos años también cumplió ese papel el comunismo. España como lugar clave para Estados Unidos, como colonia militar de Estados Unidos y económica, años después, era lugar fundamental en las tensiones, él era más Italia, en las tensiones entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? El comunismo cae y ese papel lo están cumpliendo bastante a la perfección por la facilidad, además de caricaturización, y su papel contrarrevolucionario lo está cumpliendo el llamado yihadismo, que también cumple un papel interno, que es el de, hostia, vamos a ver qué hace el morro aquí, que es una cosa que es muy fácil de extender, ese miedo y ese rechazo a la población, con un factor fundamentalmente económico, que es el mantener la explotación a los migrantes del sur, ¿no? Pero por mucho que se quiera plantear el tema del yihadismo como problema local, todavía, y precisamente por la política racista de los gobiernos españoles, no se ve a las personas marroquíes, argelinas, africanas en general, como un enemigo interno, sino se le ve como alguien ajeno. Sin embargo, los anarquistas son de aquí. Hay gente que ha nacido aquí. Algunos de los artículos que hablaban de personas concretas que estaban encarceladas, hablaba de esta persona que era de tal ciudad española, que era una persona normal. Es ese miedo, ¿no? O sea, la creación de esa cuestión del enemigo interno y el externo, fundamentalmente es una cuestión de cohesión social en torno a la democracia. Si se tiene miedo, las medidas que se puedan tomar van a ser menos antipopulares, menos impopulares. Si se tiene miedo, cualquier tipo de acto represivo va a contar con el apoyo e incluso el consenso
incluso la aprobación de una gran parte de la población que de otra forma no la tendría. Si se tiene miedo, es mucho más fácil coaccionar para luego ir aplicando cualquier otro tipo de medida legislativa. Entonces, teniendo en cuenta que la cuestión del terrorismo inventado o real se basa fundamentalmente en tener miedo, en el papel que cumplen los medios de comunicación en esta extensión del miedo, y sabiendo cómo ha funcionado, por ejemplo en el caso del independentismo vasco, para cohesionar a una sociedad bajo unos supuestos evidentemente falsos, que era el enemigo vasco que podía en cualquier momento atacar a cualquier persona por ser ciudadana del Estado español, pensamos que es un poco este proceso el que se intenta llevar a cabo, ya que no hay ningún sujeto revolucionario de importancia real a día de hoy en el Estado español. Y por otra parte, a un nivel mucho más cercano, mucho más interno, es una manera de extender el miedo que están luchando a día de hoy, sean anarquistas, sean del estilo que sean. Si tú estás golpeando a gente que cotidianamente está luchando, hoy han sido los anarquistas, pero es que el 22 fueron chavales de barrio. Cuando detienen a gente en el País Vasco o en Galicia o en Cataluña por quemar banderas españolas, es gente que está trabajando en la base. Cuando encarcelan a gente de 15 meses nada por participar en una huelga, es una manera, no es porque esas dos personas hayan hecho algo especialmente punible legalmente, es porque es un toque de atención. Y en este caso los anarquistas les ha tocado, nos ha tocado ser esa cabeza de turco para dar un toque de atención, igual que otras veces han sido otros sectores que estaban luchando. Pensamos que es fácil, en este caso, atacar al anarquismo por cierto autoaislamiento que nos hemos impuesto. Por un lado, porque no hemos sido capaz en muchos momentos de conectar con estas reivindicaciones sociales, que muchas se nos alejan de nuestros planteamientos teóricos, pero otras no tanto, que han surgido en estos últimos años, y por otra, por esta sensación de que nosotros somos los mejores, somos la hostia y tenemos razón. Entonces, ¿para qué nos vamos a juntar con esta gente que son unos reformistas, que son unos cutres, que son unos no sé qué, que son unos no sé cuántos? Esta tendencia al autoaislamiento hace que sea mucho más fácil golpearnos. También es cierto que el hecho de intentar golpear a muchos sectores sociales, en este caso utilizando a los anarquistas, debido a la situación social, ha hecho que se haya vuelto un poco, haya habido un poco de efecto boomerang. Y en este caso, por las movilizaciones que ha habido en apoyo, por lo menos las que se han hecho de manera espontánea, han sido bastante grandes. Nadie se imagina hace 10 años a gente que le están acusando de terrorismo, de poner atentados y demás, que salgan 1000 personas en Madrid o 3000 en Barcelona en apoyo a ellas. Gente de las cuales el 80% ni son anarquistas ni tienen ninguna simpatía al anarquismo. Que creo que es uno de los fallos que hemos tenido, ¿no? También no haber sabido aprovechar. Porque el siguiente planteamiento que os quería comentar es, estando en esta situación, teniendo en cuenta que ahora mismo hay, de estas operaciones son 4 personas en la cárcel, compañeros anarquistas y compañeras hay más del tiempo anterior, más la gente que va a caer. Más un factor importante que es, no solamente estamos los anarquistas, hay mucha más gente en el talego, prisionera política, ya sean gallegos, ya sean vascos, ya sean comunistas, ya sea gente de movimientos sociales o del ámbito antifascista. Y es algo que va a seguir, o sea, ya lo era antes y ahora con más razón, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones se pueden hacer para solidificar esas cuestiones de solidaridad que han salido de manera espontánea y aprovecharlas como una cuestión, ¿no?, que nos sirva de cara al futuro? La primera fundamental, lo que he dicho hace un momento, que es aprovechar los lazos de solidaridad, que creo que no se han aprovechado. Es decir, si a ti te salen 1000 personas en Madrid, aunque sea una cuestión meramente egoísta, para hacer propaganda, para conseguir fondos económicos, para mantener en vivo un poco la cuestión de que hay gente en el talego, es una cosa que nos es súper útil. Y que igual que otros sectores sociales, por ejemplo el independentismo vasco, por ejemplo sectores, digamos, de más bajo nivel teórico, o sea, que no se jerarquizan tanto a nivel ideológico, sin que son capaces de aprovechar el tirón y de mantener esa simpatía que hay, espontánea, convertirla en una cuestión real, nosotros no hemos sido capaces. No sé de qué manera, quizás siendo capaces de trabajar más en el día a día, quizá siendo capaces de expresar las cosas, sencillamente. O sea, estamos en una oportunidad de que yo he sido capaz de hablar de estas cosas tranquilamente en el trabajo, con gente de mi pueblo, estudiando. Hace 10 años, hostia, te metían a los colegas o a los compañeros en el talego por una cosa así y era imposible hablar de esto. Y ahora ves, o sea, hablas con la gente en la calle, no con todo el mundo, pero hay gente que te demuestra simpatía. Oye, ¿dónde puedo echar dinero? ¿Qué puedo hacer? O
hostia, qué cabrón, o hostia, ¿qué han hecho? Hostia, pues de puta madre, está bien lo que han hecho. Entonces, esa simpatía hay que ser capaz de, no de canalizarla, no es una cuestión de guiar a la gente, pero sí ser capaz de que sea de ida y vuelta, de que seamos capaces de aprovechar esa energía, ¿no? Y cuando digo que es de ida y vuelta, no solamente ser capaces de que gente de otros sectores sociales nos apoye, sino nosotros ser también capaces de apoyar a otros sectores sociales, porque represaliados está habiendo muchos y muchas, de muchos sectores, no solamente por el hecho de qué hacen, militantes sociales o políticos, sino de qué son, personas migrantes. Y me parece que en los dos casos, como anarquistas, hemos sido capaces de incidir muy poco y de apoyar poquísimo. En ciertos momentos muy concretos hemos trabajado relativamente bien por nuestros presos, pero a veces se nos olvidan los de los demás. Y es una cuestión fundamental. Por otra parte, y esto ya es un poco de perogrullo, supongo que no es nada nuevo, evidentemente, por mucho que haya que apoyar a los compañeros y a las compañeras que estén presas, es evidente que no se puede abandonar la lucha cotidiana, porque una de las labores fundamentales de la represión es que evidentemente te ahoguen la cotidianidad, el trabajo diario, y este se pare. La mayor muestra de victoria que se puede hacer es mantener el trabajo cotidiano. Un ejemplo, o dos. Otro de los picos fundamentales de acción que se ha conseguido ganar en estos últimos años, como son Gamonal y Cambiés, en los dos casos, mientras seguían las movilizaciones, seguían los disturbios y seguía la paralización de los barrios, había gente encarcelada. En el caso de Barcelona, quizás gente más militante, en el caso de Burgos, chavales del barrio. Y eso no consiguió parar las movilizaciones y se hizo de una manera paralela el apoyo a las personas que estaban encarceladas, las personas que iban siendo detenidas a lo largo de los días, junto con la movilización diaria de trabajo constructivo. Es una cosa que me parece fundamental. Y por otro lado, una cuestión básica, mantener el contacto con la peña que esté en el talego y que eso nos ayude a la gente que está dentro y a la gente que está afuera vencer el miedo. O sea, no es una cosa... Muchas veces tenemos tendencia, es una cuestión además muy masculina, de esconder los miedos. Y es evidente que cuando están encarcelando a tus compañeros y a tus amigos, el miedo está ahí. O sea, supongo que cualquiera de los dos os puede pasar. Y yo mismo tengo miedo, evidentemente, de que el siguiente en ser detenido sea personas más cercanas o seamos nosotras mismas. Es una cosa que suele quedar oculta bajo muchas veces muchas consignas muy llamativas, muy imponentes, muy agresivas, pero es una cosa que es fundamental, socializar no socializar para guardarlo dentro de nosotras, sino socializar para reconocer nuestras limitaciones. Evidentemente el miedo existe, el miedo y el terror. O sea, hay gente que se puede pasar años en el talego. Hemos tenido compañeros que se han pasado años presos. Y eso es importante, ser capaces de hablarlo con humildad y decir, hostia, pues estoy acojonado porque a lo mejor el siguiente soy yo, o a lo mejor el siguiente es mi mejor amigo, o a lo mejor el siguiente es tal gente, tal colectivo que sé que está haciendo un trabajo de la hostia político. Y eso es una cosa fundamental. No se habla muchas veces, cuando se consigue hablar es una cosa que ayuda un montón. A la gente que está dentro y a la gente que está fuera. Y luego unos apuntes así ya muy breves para acabar, cuestiones más teóricas, ¿no? Que son también muy básicas, vamos. Una cuestión fundamental, sobre todo de cara a lo que os he dicho antes, de ser capaz de trabajar con esos sectores políticos, que a lo mejor no son tan cercanos y que se pueden encontrar puntos en común, es mantener un lenguaje claro. Dos de las cosas fundamentales que nos comentaron algunas compañeras cuando venían a Barcelona después de la Operación Pandora, algunas habían entrado al talego y otras cuantas pudieron salir en libertad, y justo vinieron y estuvimos hablando con alguna de ellas, comentaban dos cosas fundamentales. Una, reivindicarse como anarquistas. El hecho de trabajar con los sectores sociales no niega evidentemente nuestra identidad y nuestro trabajo. Y otra, aunque en este caso concreto además es bastante difícil no hablar de la palabra montaje, porque sabemos que hay muchas cosas que son directamente falsas, nosotros en nosotros no vamos a hablar de cuestiones de inocencia o de culpabilidad. A mí me importa más bien poco, es una cuestión jurídica, el hecho de que estas personas han hecho lo que se les acusa o no. Si no lo han hecho, las voy a apoyar. Si lo han hecho y entra dentro de mi ética, y todo lo que han hecho hasta el día de hoy no me parece contrario a mi ética, las voy a apoyar igual. Porque utilizar la cuestión de la legalidad, desde son inocentes o culpables, es una cuestión jurídica, es un trabajo de los abogados.
Utilizarlo en nuestra teoría cotidiana significa asumir como tal el lenguaje del enemigo. La legalidad cambia, y hemos visto estos últimos años que la legalidad cambia cuando el poder, el Estado lo necesita. Si nosotros nos acoplamos a esa moldura teórica, nos estamos acoplando constantemente a las necesidades del enemigo. Eso no significa que si alguien es evidentemente inocente no se pueda decir. O sea, si a ti te han cogido a 10 kilómetros de tu casa y te han acusado de una cosa que no has hecho, no pasa nada en sí, yo no lo veo ese un problema. Pero sí que veo un problema cuando a sectores políticos les resulta difícil apoyar a compañeros o compañeras que es posible que sí hayan hecho algo ilegal. Al fin y al cabo, tarde o temprano, la legalidad van a tener que superarla. Si no, no hubiera habido revolución en 1917 en Rusia. Ni en el 36 aquí. Y por otra parte, allí para terminar, más allá de la cuestión de la legalidad, la ilegalidad, el montaje, una cuestión muy básica. A estos compañeros, como a otras tantas años antes, se les ha detenido, se les ha encarcelado, aparte de cuestiones concretas, por ser anarquistas y por ser subversivos. Y es muy importante reivindicar el papel de la subversión. A día de hoy, cuando hay sectores sociales que están ahondando en una reforma del sistema, además de una manera cada vez más rápida, cada vez más acrítica, es cada vez más fundamental reivindicar el papel que tenemos como personas que estamos deseosas de subvertir esta realidad y de acabar con ella. Es decir, no somos buenas personas, o sea, sí es que somos buenas personas, pero no somos buena gente que estamos deseando arreglar 4 cositas que están aquí, no, estamos por la subversión, y esto hay que decirlo, no hay que ocultarse. Y si conseguimos que a nivel teórico ser capaces de mantener estas cuestiones firmes, junto con esa simpatía que determinados sectores, que evidentemente no son revolucionarios, muestran a veces a las personas represaliadas, es posible que el proceso que está ocurriendo, que es que muchas personas que eran, incluso que son compañeras, están apostando por opciones parlamentarias, opciones recuperadoras y opciones que claramente no nos llevan a nada más que a maquillar un poco esta realidad, el proceso puede ser al revés. Puede ser que haya gente que en principio no apueste por la ruptura real y que viendo que somos capaces de gestionarlo y de llevarlo a cabo, apuesten precisamente por estos procesos rupturistas que son por los que estamos, ¿no? Y poco más. Yo creo que lo importante ahora sería, pues, si alguien quiere aportar o debatir o compartir cosas. Y nada, Bueno, yo quiero anotar un par de cosas, ¿no? También, sobre todo, para empezar un poco a calentar los motores del debate. Hay una cosa que sí que... un poco viendo la perspectiva histórica de lo que ha pasado desde los últimos 20 años en cuestiones represivas, sobre todo en el entorno del anarquismo, es un poco ¿por qué los anarquistas hoy, ¿no? ¿Por qué precisamente el Estado ha elegido a los anarquistas para crear este entorno, ¿no?, de terror y miedo sobre la población y no precisamente otros como Resistencia Galega, ¿no? Bueno, yo, siguiendo esta perspectiva, sí que es verdad que esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, sí que es verdad que es un proceso que empieza especialmente en los años 70 en Italia, pero que el antecedente claro es en los 90, con algo que se llamó montaje Marini, porque era un juez que se había inventado una organización inexistente, el ORAI, la organización revolucionaria anarquista insurreccionalista, la que bueno, se causaron bastantes compañeros italianos. Nunca llegó a nada, salvo a detenciones preventivas y prisiones de varios años para algunos compañeros, en lo que quedó en nada básicamente. Y bueno, ya desde los años 90, digamos, laboratorio de contrainsurgencia que nació en Italia, sí que es verdad que ha tenido sus frutos, no solo en Italia, sino en Grecia, en países europeos como Suiza, Alemania o incluso en Latinoamérica. Como ya digo, yo tengo la impresión de que esto es un laboratorio más para crear un andamiaje, una estructura criminalizadora por parte del Estado que sirva de modelo, ¿no? O sea, este es el modelo que tenemos, funciona con ciertos sectores así subversivos o de movimientos sociales, y como funciona, pues simplemente se trata de ir probando. Se trata de ir probando, lo intentaron con Resistencia Galega. ¿Qué pasa con Resistencia Galega? Pues que evidentemente no pueden perseguir a gallegos por todo el mundo, porque solo gallegos hay en Latinoamérica que los llaman gallegos a los españoles, o en Galicia, o sea, no hay gallegos por todos los lados, por lo tanto, Resistencia Galega no puede estar en todos los lados.
Sin embargo, los anarquistas sí. Anarquista puede ser cualquier persona, cualquier hijo de vecino que tenga una idea clara de un sistema que es injusto y que bueno, que tiene claro que no quiere delegar en las luchas, que no, bueno, ya sabemos un poco más allá de lo que es el estereotipo, ¿no?, del anarquismo. ¿Por qué los anarquistas? Vuelvo a decir, ¿no? Yo tengo la sensación de que muchas veces tendemos a magnificar, ¿no?, la figura del anarquista, ¿no?, de creernos el ombligo del mundo, de siempre nosotros, siempre van a por nosotros, porque somos la hostia, como ha dicho aquí el compañero, y claro, evidentemente como somos el enemigo público número uno, pues debemos incidir sobre todo en los anarquistas, ¿no?, digamos desde la óptica del Estado. Yo no creo que sea así, ¿no? O sea, yo creo que el último golpe represivo, la Operación Piñata en sí misma, ha sido una muestra de que estamos muy lejos de afrontar la realidad tal y como nos golpea. O sea, quiero decir... No estoy. Perdón. Si, más allá de entrar en un análisis así pormenorizado de quién han detenido, a quién no, en realidad Piñata, donde ha golpeado en Madrid, ha sido al gueto político de ocupaciones y de compañeros que básicamente se dedican a la subsistencia, más allá de su posicionamiento político claro, por estar por la autogestión, por la liberación de espacios y como ha dicho el compañero también, un poco por mover el entorno de una organización que digamos informal, como los grupos anarquistas coordinados, ¿no? O sea, ¿dónde quiero ir a parar? Operación Piñata ha ido a por gente muy poco peligrosa desde el punto de vista de los enemigos del Estado. Al menos es la visión que tengo yo, ¿no? Pero simplemente porque no se trata de la peligrosidad, digamos, que pueda presentar este tipo de gente o los compañeros chilenos, los que tuvieron en Pandora, no, yo creo que básicamente son nuevas muestras de la experimentación del Estado en cuanto a criminalización, a ver qué funciona, a ver qué no, y sobre todo un poco para lo que dice el compañero, de que tengamos presente que podemos caer cualquiera. Que da igual lo que seas, lo que hagas, de dónde vengas, a qué te dediques y sobre todo cómo pienses, ¿no? Porque puedes caer. Entonces, en ese sentido, una muestra más de no solo la fuerza policial, ¿no?, y judicial, sino una muestra más del poder que tiene el Estado de cara a controlar una situación que potencialmente puede ser inestable, ¿no?, como pueden ser las últimas movilizaciones sociales y sobre todo el asalto entre comillas institucional que se está planteando a día de hoy, ¿no? O sea, yo creo que puede ser un bonito escenario de análisis el ver cómo demonios todas estas nuevas fuerzas políticas que están intentando dar el salto institucional o estatal, digamos, a todo el entorno de las luchas ahí bastante diversificadas, cómo demonios le van a poner el bozal a esto. O sea, cómo se le pone el bozal a un aparato represivo que yo creo que funciona por sí mismo. O sea, yo un poco el resumen de todo lo que intento decir es que el Estado en realidad no necesita justificaciones, simplemente se reproduce y va a hacer lo que sea necesario para seguir reproduciéndose. El Estado no tiene nombre, no tiene siglas, no tiene colores, es el Estado, es el Leviatán famoso de Hobbes y como tal va a seguir existiendo, salvo que se plantee una alternativa clara a su disolución. Por lo tanto, estaría curioso ver que más allá de los planteamientos subversivos, revolucionarios del anarquismo actual, cómo demonios se le pone el bozal a este monstruo, ¿no?, represivo. Podéis poner... no me ponte a cantar o algo ya. Malo, ¿no? Se está durmiendo, mi amigo. O sea, quiero decir, o sea, yo podía haber empleado otros términos ahí para decir, sí, bueno, cómo a la Colau, por irme más lejos de Madrid, le va a poner el bozal a la Guardia Urbana. O sea, Guardia Urbana, que es, digamos, el paradigma de tortura, el paradigma de abusos, el paradigma de básicamente el cuerpo policial represivo que se le ha ido la mano millones de veces y que se ha demostrado, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo se le pone a los jueces? A jueces que te meten en preventiva 2 años, a gente que se le acusa básicamente de tener un camping gas en casa. Podemos tenerlo cualquiera que nos guste la acampada libre, ¿no? Yo creo que es un debate bastante interesante que escasamente está surgiendo más allá de cómo entendamos la solidaridad, que me parece también interesante, de cómo nos reivindicamos como anarquistas o simplemente como enemigos del Estado o
o como cualquier otra figura que intente colaborar con las nuevas luchas que se están dando, ¿no? en todos los ámbitos. De hecho, bueno, también un poco porque no hay nadie que un poco pueda partir la lanza en ese sentido, ¿no? Pero cuando pasó Piñata, desde el Twitter oficial de uno de los gerifaltes de Podemos hubo una muestra total de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado contra el terrorismo. Carolina Vescansa fue la autora, o sea, no lo negaron. Desde el entorno de Podemos jamás se ha puesto en duda esta labor policial, entonces no solo Podemos, sino básicamente todas las organizaciones, digamos, del entorno, hasta que les toque a ellos, En realidad esto es muy curioso, hubo una charla de los compañeros del CNT que dieron sobre el entorno represivo en cuestiones laborales, y se hablaba del caso de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras se ha comido varios marrones en torno a las huelgas generales, que es lo que decía el compañero, de que, bueno, que más allá de la gravedad de lo que hayan cometido, no sé si pues piquetes informativos, ¿no? Que en los que hemos podido participar cualquiera, se les piden penas de prisión que a organizaciones del régimen como Comisiones Obreras jamás se hubiese planteado, ¿no? O sea, ¿cómo afronta esta gente esto? Pues bueno, esta gente lo afronta con un aparato digamos legal, bastante fuerte, con un respaldo institucional y tal. Son los que se libran, ¿no? Pero que nadie se libra de esto, o sea, que ¿cómo le van a poner el bozal, ¿no? Es el viejo debate, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado? O sea, ¿es el Estado el que nos maneja o podemos manejar el Estado y las instituciones? Y digamos que esa es la gran cloaca, ¿no? La gran cloaca del Estado que ya se ha visto históricamente que nadie ha sido capaz de hacerlo, vamos. Igual habéis comentado, no sé, o sea, si esto tiene algo que ver con el tema de la ley Mordaza o algo así, es una manera quizá para aprobar este tipo de procedimientos. A ver, si está relacionado, yo creo que hay un cambio de la ley para peor, por supuesto, pues siempre hay detenidos. Yo creo que en este caso es curioso porque, a ver, por un lado, lo que es la operación judicial y policial en sí no tiene nada que ver, son investigaciones aparte, pero los momentos concretos que se eligen tienen una intencionalidad política y mediática. O sea, no sé, fue cuando Piñata, fue cuando Pandora, que justo se aprobaba uno de los trámites de la ley, se aprobaba el mismo día. Piñata. Fue Piñata, ¿no? Eso evidentemente puede tener puede tener de hecho en este caso tres cuestiones estratégicas. Bueno, la policía sabe qué juez está de guardia. Igual que tú cuando vas a ocupar te preocupas por saber qué hora es el juzgado de guardia para que si te sale mal el juez que te toque no sea un cabrón nacional. Y en este caso, tanto Gómez Bermúdez como Eloy Velasco son de los jueces duros en los casos de las cuestiones políticas. Eso no es casual. Por otro, no es casual que fuera Semana Santa, igual que el otro, fuera antes de Navidad, porque la respuesta va a ser menor. Y por otro, evidentemente no es casual que sea el mismo día que se pasa un trámite parlamentario o de gobierno, no me acuerdo cuál era, de la ley Mordaza. Pero creo que es eso, que se aprovecha una circunstancia, en este caso unas investigaciones policiales y judiciales, y el momento en el que se detiene, que puede haber sido una semana antes o una semana después, porque evidentemente no había ninguna inminencia de ningún atentado, y si les están soltando al mes y medio, es porque claramente las investigaciones o es que no había nada o es que no han podido investigar lo suficiente. Y más teniendo en cuenta los medios que en este caso estaba habiendo de investigación, con GPS, con grabaciones de hace no sé cuántos años, esto se sabe por filtraciones en la prensa. Entonces, o no había nada, o son muy inútiles, o algo raro hay. Y en este caso, pues claramente hay una intencionalidad política. Podría haber sido la Mordaza, como podría haber sido la nueva ley de enjuiciamiento criminal, como lo que fuera. Sí, bueno, da igual. Yo recuerdo a partir de 2000, bueno, entre el 96 y el 2000, hubo un delegado del gobierno, Anzoátegui, que se lo trajeron de Navarra para hacer delegado del gobierno en Madrid, que bueno, pues se calificó él mismo por la cantidad de bandazos represivos que dio, también mucho más potentes que lo que ha podido hacer Cifuentes estos años. Cuando Anzoátegui era delegado del gobierno, surgió una publicación en Madrid que era escenografía represiva básica, y no es gratuito que, un poco siguiendo el hilo de la ley Mordaza y sobre todo la escenificación de todas las detenciones que han hecho,
que vaya por ahí, no es una teatralización, ¿no?, del poder. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. La manera que tuvieron de entrar en la Casa de la Montaña, la manera que tuvieron de entrar en las casas de cada uno de los compañeros, cortando las calles, haciendo un operativo antiterrorista que parece más de películas de CSI que de otra cosa, cuando en realidad habéis cogido un camping gas y 3 libros. Realmente es lo que han sacado, ¿no? Tiene que ver esa escenificación de cómo el poder puede arruinarte la vida, porque es de lo que se trata. Es lo que dice el compañero, ya puede ser Ley Mordaza o cualquiera de las nuevas... de los nuevos impulsos judiciales y legales que el Estado está intentando poner en marcha. Un ejemplo claro, los autos. Los autos judiciales, para justificar las detenciones y todo el operativo, se basan en algo que cualquiera que conozca un poco, no solo el entorno anarquista, sino la teoría clásica y un poco la práctica libertaria, habla de jefes. Los autos, todos los autos de Pandora y de Piñata, para calificar a lo que es los grupos anarquistas coordinados, habla de jefes y de una verticalidad clara de, digamos, ordenantes y ejecutores. Cosa que en el entorno libertario suena bastante demencial, en tanto que todo el mundo sabe un poco que la horizontalidad y la manera de trabajar entre iguales, digamos que son la señal de identidad del movimiento libertario. El auto por sí mismo, sobre todo el de Piñata, es totalmente demencial. Demencial en ese sentido, porque lo que está haciendo es básicamente lo que se hizo ya con el montaje Marini, de poner unos jefes con nombres, como hicieron con uno de los compañeros de Piñata, le construyen una vida un tanto así como de película. Es todo muy peliculero. O sea, cuando pasó en Italia con Marco Cameñéis, con Gabriel Pombo, con Alfredo María Bonanno, con todos los compañeros griegos, es de lo que se trataba básicamente, ¿no?, de poner unos jefes peligrosos y digamos al estilo peliculero, para que cunda el miedo y que básicamente la escenografía represiva esté construida, para que luego simplemente se atacar cabos, ¿no? Ah, sí, este tal, mira, fíjate qué libros le hemos cogido, el otro, fíjate que es malo, que trabaja vendiendo bocadillos, y encima hace comedores veganos. Es un poco, es chiste, pero es que eso cuela, o sea, cuela, y de hecho son autos judiciales de la Audiencia Nacional. O sea, es que no estamos hablando, digamos, de un guión de cine de la Brigada de Información de Madrid, que también, como el Madero Morral, como le llaman por ahí, ¿no? O sea, que te lees también los comunicados del comando. Vamos a acabar con la monarquía y los represores. No sé, o sea, no existe Cánovas, ni no vamos a matar al primer ministro de turno, no, es que eso no estamos en el siglo XIX. Han construido un comunicado del siglo XIX, en pleno siglo XXI, que nadie se cree. Nadie se cree, evidentemente alguien se lo ha creído porque nuestros compañeros lo han sufrido en sus carnes y han pasado una buena temporada en la cárcel. Entonces, bueno, o sea, esto es otro punto interesante, la seguridad. O sea, ¿qué nos cubre el culo a la hora de no pasar por esto? Una pregunta. Yo dos preguntas. A ver, dos temas. El tema de la tortura en estos 3 casos, Piñata, Pandora y lo de los chilenos. A ver si me podéis decir si hubo... ¿Sí, paramos y luego hacemos la segunda? Vale. Sí, pero así no se me olvida. A ver, yo tampoco, hay gente con la que tengo relación personal, de las personas detenidas, algunas son amigas y otras son completamente desconocidas, a las que no he visto nunca. Con las que he hablado, tortura aparte de la psicológica, de no dormir, de amenazas, de cosas así, no ha habido. En Piñata no les han tocado, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Pandora, una de las personas que salió, lo que sí que comentaba, ya había sido detenida, esta persona había sido detenida en Madrid, había estado en la Guardia Civil y ella, por ejemplo, a esta persona no la tocaron, pero me parece que esos días había unos vascos detenidos. Siempre hablo de vascos, no hablo de militantes independentistas, porque ya sabemos que en el País Vasco te pueden detener solamente por el hecho de serlo. Y estuvo 5 días oyendo, 3 días que fue lo que estuvo, oyendo gritos. Entonces, evidentemente, en este caso no. Yo sí que conozco casos de torturas de compañeros anarquistas en años anteriores en el Estado español, gente que la ha querido hacer público, gente que no ha querido. Pero en este caso no. Pero también lo que queramos llamar tortura, o sea, quiero decir, o sea, que te levanten a las 6 de la mañana de tu casa mientras duermes, te le metan a un furgón policial, a los compañeros de la calle Monseni, a una compañera le reventaron el dedo con una palanca. O sea, bueno, o sea, hay muchas maneras de entender la tortura, o sea, quiero decir, o sea, tenerte 2 días incomunicado, más luego el aislamiento, igual no te han hecho los electrodos o la bañera, pero... Yo pasar por esa experiencia me resultaría difícil no llamarlo que he sido torturado, vamos.